El coeficiente de rozamiento dinámico entre el suelo y el bloque de la figura es 0,4. Calcular el módulo de la aceleración en cada caso si el bloque se mueve hacia la derecha y tiene una masa de 100 kilogramos. Pensar también que el módulo de la fuerza F que se aplica en los bloques es igual a 700 newtons. Como son tres casos diferentes, hay que analizar los tres casos por separado. Analicemos el primer caso, donde tenemos el bloque y tenemos esta fuerza F aplicada de manera horizontal. Si realizo mi diagrama de cuerpo libre, voy a tener esa fuerza F horizontal, el peso del bloque, la normal, ya que tiene una fuerza de contacto con la superficie donde está apoyado, y una fuerza de rozamiento dinámica para el lado opuesto a esa fuerza F, ya que esa fuerza F está haciendo que mi cuerpo se desplace en este sentido, digamos, como me dice el enunciado que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, las cuatro fuerzas que están aplicadas al bloque son estas que están por acá. Considero mi sistema de referencia así, ya que considero el eje X positivo hacia el lado donde se mueve el bloque. El eje Y da igual, ya que no se mueven el eje Y y el bloque, entonces no voy a tener aceleración en el eje Y. Entonces, como dije recién, en el eje Y tengo normal menos peso, eso es igual a masa por aceleración en el eje Y. Como dije recién, la aceleración en el eje Y es nula, es igual a 0, entonces la normal es igual al peso, y a su vez sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, y reemplazando por los valores de la masa, que la masa del cuerpo es igual a 100 kilogramos y la gravedad es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado, me queda que la normal y el peso en módulo son iguales y es igual a 1000 newtons. Ahora, en el eje X tengo la fuerza F menos la fuerza de rozamiento dinámico, igual a la masa del cuerpo por aceleración en el eje X. En la ejercicio me pide que calcule el módulo de la aceleración. Entonces, de esta ecuación dinámica, despejo la aceleración. Entonces, paso la masa dividiendo. Ahora, la fuerza F la conozco, o sea, conozco el módulo de la fuerza F es igual a 700 newtons, y la fuerza de rozamiento dinámica es la normal por el coeficiente de rozamiento dinámica que es dato. La normal la calculé con la ecuación dinámica en el eje Y que me dio 1000 newtons y el coeficiente de rozamiento dinámico me lo dan y es 0,4. Dividido la masa que es igual a 100 kilogramos. Entonces, haciendo la cuenta, la aceleración en el eje X es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora analicemos el siguiente caso, donde ahora la fuerza F está aplicada de manera oblicua, con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Como tenemos esa fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y, digamos, está de manera oblicua, hay que descomponerla. En el eje Y yo la llamé FY y en el eje X que yo la llamé FX. La normal, el peso y la fuerza de rozamiento son exactamente iguales que en el caso anterior. Es decir, los vectores son iguales, ¿no? En módulo van a cambiar. ¿Cuál va a cambiar? La fuerza de rozamiento. Y obviamente que la normal también va a cambiar, ¿sí? Porque el peso sigue siendo el mismo, porque la masa del cuerpo es el mismo, pero ahora tengo aplicada en el eje Y esta fuerza FY. Y la fuerza de rozamiento va a cambiar porque ahora F de X es distinta a F. Entonces, si elijo este sistema de referencia, ¿no? Positivo hacia el lado donde se mueve el bloque, tendré ecuación dinámicas en el eje Y, tengo la normal y la fuerza Y positivas y el peso negativo. Como el bloque no se mueve en dirección vertical, la aceleración en el eje Y es igual a 0. Entonces me queda que la normal es igual al peso menos la fuerza en Y. El peso ya sabemos que es masa por gravedad. Y la fuerza en Y, aplicando un poco de trigonometría, podemos ver que es la fuerza por el seno de 30 grados. Entonces, reemplazando por los valores que conocemos, nos queda que la normal ahora es de 650 newtons. Y fuerzas en el eje X tengo Fx menos fuerza de rozamiento dinámico. Es igual a masa por aceleración en el eje X. Entonces, de esa ecuación lo que voy a hacer es despejar la aceleración, que es mi objetivo, que es mi incógnita que necesito calcular.
paso la masa dividiendo hacia el otro lado del igual, y a su vez yo sé que la fuerza en X es, aplicando un poco de trigonometría también como hice con la fuerza en Y, es la fuerza por el coseno de 30. La fuerza la conozco, que es 700 newtons, y ahora la fuerza de rozamiento, recordemos que siempre es la normal por el coeficiente de rozamiento. En este caso es dinámica, entonces el coeficiente de rozamiento va a ser dinámica. Ambas son datos porque esto lo tengo en el enunciado y la normal ya la calculé con la ecuación dinámica del eje Y. Entonces, haciendo la cuenta, me queda que la aceleración ahora es igual a 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, tengo este caso, donde ahora la fuerza es oblicua, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, ahora lo que cambiará es que cuando descomponga esta fuerza F, tendré una fuerza FI vertical y hacia abajo. La normal sigue estando, el peso sigue estando, la fuerza de rozamiento dinámica sigue estando de la misma manera, y la fuerza la fuerza F en el eje X también se descompone para este lado, digamos. Entonces ahora lo que me va a cambiar es la ecuación dinámica del eje Y, ya que ahora la fuerza Fi aparece restando. Entonces me queda normal menos peso menos fuerza I es igual a masa por aceleración en el eje Y. Al igual que en los dos casos anteriores, en lo que no se mueve en el eje Y, por eso la aceleración en el eje Y es igual a 0. Entonces me queda que la normal es igual al peso más la fuerza en Y. El peso es igual a la masa por gravedad y la fuerza en Y, aplicando un poco de trigonometría con este triángulo, o con este, lo mismo, y este lado sería la fuerza en Y, me queda que es la fuerza por el seno de 30. Reemplazando por la masa y la gravedad, es decir, el peso y el módulo de la fuerza F, me queda que la normal es igual a 1350 newtons. Y con la ecuación dinámica del eje X, tengo Fx menos fuerza de rozamiento dinámica, igual que en el caso anterior. Eso es igual a masa por aceleración en el eje X. F de X, aplicando trigonometría, que es igual a F, me queda igual a F es igual a, F por coseno de 30. Y la fuerza de rozamiento dinámica es normal por el coeficiente de rozamiento dinámico. Reemplazo por los valores que los tengo todos, F lo sé, 700 newtons, normal la acabo de calcular y el coeficiente es dato. Y luego paso la masa dividiendo, hago la cuenta y me queda que ahora la aceleración es igual a 0,66 metros sobre segundo al cuadrado.